Bueno, muy bien. Entonces en este video vamos a hablar de cuáles son los criterios de una técnica adecuada para una radiografía de tórax. Entonces para ello debemos saber que son cuatro principalmente: la proyección, la inspiración, la rotación y la penetrancia. Comencemos entonces por el primero. Cuando nosotros nos hayamos certificado de que estos cuatro criterios de la técnica de la radiografía están bien, nosotros podemos decir que esa radiografía ha sido tomada apropiadamente. Entonces, veamos a qué compete cada uno de ellos. Comencemos hablando por la proyección. La proyección hace referencia principalmente a la posición de la persona cuando se toma la radiografía. Existen varios tipos de proyecciones que se pueden tomar. Puede tomarse proyección postero-anterior, proyección antero-posterior y proyección lateral. Estas dos primeras nos van a permitir identificar principalmente cómo se vería una radiografía en el plano coronal, mientras que una proyección lateral nos va a permitir identificar cómo se ve en un plano sagital. Ahora, es importante entender que estas son las principales proyecciones, pero no las únicas. Existen otras que también se pueden hacer, pero que se utilizan con menor frecuencia. De esta forma podemos encontrar otros tipos de proyección, como la lordótica, como la que se realizan de cúbito supino, la que se realizan de cúbito lateral, pero en este caso, las que principalmente se usan son las tres que nombramos en este cuadro. Entonces, comencemos por la primera, la proyección póstero-anterior. Entonces, ¿qué significa póstero-anterior? Que los rayos X que están siendo emitidos por este dispositivo están entrando por la parte posterior de la persona y salen por la parte anterior para encontrarse con el chasis. Este tipo de proyección debe hacerse en bipedestación, es decir, con la persona de pie. Adicionalmente, debe tener las manos en la cadera. ¿Para qué? Para que podamos sacar las escápulas del plano que vamos a obtener de la radiografía de tórax. Pero entonces nosotros habíamos dicho que hay dos posibles proyecciones que podemos observar en el plano coronal, la postero-anterior y la antero-posterior. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar la una de la otra si en ambas las vamos a ver en un corte coronal? Entonces, cuando estemos hablando de la proyección postero-anterior, la identificamos con estos tres hallazgos principales. El primero es que las clavículas deben verse oblicuas, es decir, en forma de alas de gaviota. El segundo es que las escápulas deben encontrarse por fuera de los campos pulmonares. Y el tercero es que la silueta cardíaca va a verse normal. Pero entonces, digamos que este de silueta cardíaca va a ser un poco más útil a la hora de hablar de la proyección anteroposterior. Entonces, estos tres criterios, como solo los estamos leyendo para no viendo, veámoslos en una imagen. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo se observaría una radiografía de tórax en proyección postero-anterior normal y en la cual podemos evidenciar estos signos que habíamos dicho. El signo en alas de gaviota. Entonces, aquí podemos ver cómo esas alas de gaviota nos permiten saber que ha sido tomado en PA. Ahora, ¿qué otra cosa teníamos que ver? Que las escápulas no estuvieran dentro de la proyección. Entonces, las escápulas, si la persona no hubiera puesto las manos en las caderas, se verían aquí, en medio de los hemitórax, pero como la persona puso las manos en sus caderas, las escápulas quedan retiradas de este campo del tórax en el que estamos tomando la radiografía. Para ello podemos hacer esta comparación en la cual observamos una radiografía en la cual esta persona no puso las manos en sus caderas y por lo tanto se ven las escápulas dentro de estos hemitórax, cosa que no logramos ver en la anterior imagen porque se tomó adecuadamente. Continuamos entonces con la siguiente proyección, que es la proyección antero-posterior. Entonces, como su nombre no lo indica, en este tipo de proyección los rayos están entrando por la parte anterior de la persona y están saliendo por la posterior para así depositar los rayos de luz en el chasis, que era todo lo contrario a la anterior proyección. Pero entonces la pregunta es, si tenemos dos tipos de proyecciones coronales, ¿cuál es la que se debe usar? Entonces, realmente la proyección más adecuada para la toma de una radiografía de tórax es la proyección postero-anterior. La proyección antero-posterior tiene unos inconvenientes que ya vamos a ver. Entonces, si eso es así, ¿por qué existe la proyección y por qué a veces la tomamos? Porque esta proyección a veces puede llegar a ser necesaria, ya que hay algunos pacientes que se encuentran en cama que nosotros no podemos levantar, que no podemos llevarlos a la sala en la cual tomamos las radiografías, ni podemos ponerlo de pie para que se ponga enfrente de un chasis. Por lo tanto, nosotros lo único que podemos hacer es sentarlo
buscando lograr una posición medio erecta y de esta forma poder tomar una proyección, pero que en este caso sería antero-posterior. ¿Y cómo hacemos para identificarla y distinguirla de la proyección PA o posterior anterior? Entonces, no en todos los casos se cumple, pero en la mayoría nosotros deberíamos buscar, primero, que las clavículas estén horizontales. Segundo, que las escápulas estén dentro del tórax, porque recordemos, si la persona no está poniendo sus manos en la cadera, las escápulas van a quedar dentro de los hemitórax. Y por último, algo muy importante que suele ocurrir y es que la silueta cardíaca se aumenta de tamaño sin que tenga una significancia patológica. Entonces, en esta excelente imagen del profesor Eric Strong, él nos explica cómo pueden cambiar las proporciones de los órganos y de lo que se ve en la radiografía dependiendo de la proyección que estemos usando. La proyección PA es la más apropiada porque si se dan cuenta, las estructuras, los órganos en esta proyección quedan más cercanos al chasis. Por lo tanto, cuando los rayos X identifiquen la estructura, inmediatamente se van a encontrar con el chasis y nos van a dar una medida muy cercana a la real de ese órgano. Pero cuando nosotros miramos la proyección antero-posterior, podemos darnos cuenta que los rayos X se encuentran mucho antes de llegar al chasis con los órganos y los rayos siguen la dirección con la cual están siendo orientados. Por lo tanto, como se evidencia en la imagen, pueden dar una medida exagerada del tamaño del corazón cuando el corazón es todavía más pequeño de lo que se puede ver en la imagen. Es por esta razón que los resultados que nosotros obtenemos en una radiografía AP no pueden ser tan confiables como sí puede llegar a serlo una radiografía PA. Entonces, en este caso, efectivamente eso podemos evidenciar. Podemos ver cómo las clavículas están horizontalizadas, las escápulas están dentro de ambos hemitórax y adicionalmente estamos viendo un poco esa silueta cardíaca aumentada con relación a lo que realmente debería ser. Por eso, siempre que tomemos una radiografía AP, debemos tener en cuenta que las estructuras van a parecer falsamente agrandadas. Continuamos ahora con la proyección que vemos en el plano sagital, que es la proyección lateral. Entonces, en este tipo de proyección le pedimos al paciente que se pare con los ambos brazos levantados y el lado izquierdo del tórax se encuentre apretado contra una superficie plana o en este caso el chasis. Y de esta forma tomamos la radiografía, obteniendo la siguiente imagen. Entonces aquí podemos apreciar esta radiografía. Aquí, por ejemplo, se ve muy bien eso que hablábamos en el anterior video, donde podemos ver cómo se da ese callado aórtico. Véanlo aquí como delimitado en blanquito. Y también podemos ver la tráquea, que yo les había dicho que se podía distinguir claramente porque se veía un poco más negro que lo demás. Vemos aquí cómo se bifurca en uno de sus bronquios principales y aquí por el otro lado cómo se bifurca en el otro bronquio principal. Y esas son las proyecciones que debemos conocer. Ahora pasemos al segundo criterio de calidad, la inspiración. La radiografía debe realizarse en apnea y en inspiración máxima, es decir, le vamos a decir a nuestro paciente, respire profundo y aguante la respiración mientras tomamos esa radiografía, de tal forma que al inspirarse descienda el diafragma y podamos apreciar en su gran mayoría las estructuras del tórax. Entonces, para poder valorar la inspiración, nosotros debemos por lo menos visualizar de 9 a 10 costillas posteriores o hasta el sexto arco costal anterior. Ya vamos a ver esto en una imagen. ¿Qué pasa cuando nosotros tengamos una placa mal inspirada? Entonces, si nosotros tomamos una placa de esta forma, el volumen pulmonar va a verse aparentemente falsamente disminuido. La trama vascular se va a ver mucho más prominente y la silueta cardíaca y el mediastino también se van a ver falsamente ensanchados. Veamos esto en una imagen. Entonces, recordemos rápidamente que los arcos costales posteriores son aquellos que se encuentran de forma convexa y que debemos contarlos bien desde el inicio. No contamos desde este como si fuese el primero, sino desde bien arriba. Entonces aquí tenemos el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Y aquí podemos apreciar los arcos costales anteriores. Entonces démonos cuenta que los arcos costales anteriores son los que están cóncavos. Entonces esos son la continuación de esos arcos costales posteriores y aquí los podemos evidenciar. Como nos podemos dar cuenta, se observan menos arcos costales anteriores que arcos costales posteriores. Entonces comparemos cómo sería una placa bien inspirada versus una placa mal inspirada.
Entonces habíamos dicho que de arcos costales posteriores por lo menos teníamos que ver 9 arcos costales posteriores para considerar que esa fuese una radiografía bien inspirada. Y en este caso nos damos cuenta que se pueden contar hasta 10. Por lo tanto, podemos decir que esta placa está bien inspirada. Ahora, cuando nosotros vemos esta radiografía del lado, nos damos cuenta que solo somos capaces de contar 8 arcos costales posteriores. Por lo tanto, podemos decir que está mal inspirada. Y aquí podemos observar cómo efectivamente se ve una silueta cardíaca ensanchada y una trama vascular un poco más prominente. Asimismo, nos da la apariencia de que los volúmenes pulmonares estuvieran falsamente disminuidos, pero lo que está ocurriendo es que la persona no inspiró lo máximo que podía. En este tipo de casos se reporta como un pobre esfuerzo inspiratorio y se recomienda realizar nuevamente la radiografía. Vamos con el siguiente criterio, que es la rotación. La rotación se puede evaluar en diferentes ejes, pero el eje que más comúnmente suele afectarse por la rotación es el eje transversal. Entonces, que la persona se mueva hacia este lado o se mueva hacia este lado y por lo tanto los rayos X no puedan entrar de la forma apropiada y por lo tanto la imagen que obtengamos esté, por decirlo así, torcida. Entonces, ¿cómo podemos saber que una radiografía está bien rotada o está bien centrada? Entonces, démonos cuenta que como nos lo plantea la imagen, cuando una persona está totalmente paralela al chasis, lo que vamos a observar es que la distancia entre la apófisis espinosa de las vértebras va a ser equidistante con la extremidad external de las clavículas o extremidad medial. Entonces nosotros debemos buscar que en esa radiografía esa distancia sea igual entre la apófisis espinosa y esos extremos mediales de las clavículas. Y eso lo podemos observar en esta imagen. Entonces, si nosotros nos paramos, por ejemplo, en esta radiografía que es normal aquí en la apófisis espinosa y medimos la distancia desde esa apófisis hacia ambas extremidades mediales de las clavículas, obtenemos una distancia similar. Por lo tanto, podemos decir que está bien rotada. Mientras que para este caso en el que vemos una radiografía mal rotada, podemos observar que en las vértebras, el sitio donde debería estar esa apófisis espinosa, al mismo tiempo se está solapando encima de ella ese extremo medio clavicular, mientras que el otro extremo medio clavicular está muy lejano. Por esa razón podemos decir que está mal rotada y sin lugar a duda la radiografía además nos da esa apariencia. En este tipo de casos también debemos reportarlo y tomar nuevamente la radiografía. Y por último, hablar del cuarto criterio, que es la penetrancia. Entonces, la penetrancia prácticamente es decir qué tan brillante o qué tan contrastada nos quedó esta radiografía. ¿De qué puede depender? De la cantidad de rayos a los que haya sido sometida la persona, de la cantidad de tiempo al que se haya sometido durante la radiografía, y esto nos puede alterar la calidad de la imagen. Inclusive en algunos programas nos da la opción de poder aumentar el brillo o el contraste en busca de poder observar algunas estructuras que no lo logremos hacer en una calidad normal. Pero entonces, para definir esta penetrancia, nosotros por lo menos debemos ser capaces de apreciar correctamente las primeras vértebras torácicas y de apreciar los bordes inferiores de las últimas vértebras torácicas. Entonces, démonos cuenta que aquí los podemos apreciar: un borde, dos bordes, tres bordes y cuatro bordes. Y aquí en la región más superior de las vértebras torácicas también podemos evidenciar todos sus cuerpos vertebrales, a diferencia de estas dos en las cuales no podemos identificar esos reparos. Y así, de esta forma, con la evaluación de estos criterios, nosotros podemos decir si una radiografía es de buena calidad o no. Y siempre que vayamos a hacer una interpretación de una radiografía de tórax, debemos evaluar primero que estos criterios se cumplan. En el siguiente video vamos a comenzar a hablar del abordaje sistemático de la radiografía de tórax.